Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. El invitado de hoy, yo debo decirlo, pocas veces en mi historia como periodista o en mi experiencia como periodista he conocido gente con más historias que Michel Delerme. Bienvenido, Michel, muchas gracias por venir a conversar con las regiones de nuestro país. No, encantado, muchas gracias por la invitación. Y digo muchas historias porque, bueno, la gente te conoce como experto en asuntos de seguridad, pero la cantidad de estudios que has hecho, los estábamos conversando antes de la entrevista, es realmente impresionante. Yo sé que tienes raíces en el sur de Chile, por ejemplo, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito de tu mamá. Bueno, mi madre es de Puerto Montt, su familia es de Puerto Montt, mi bisabuelo tiene una calle, que es Guillermo Gallardo, y eso hace que cada vez que vaya al sur, como fue la semana pasada, tuve que ir a Chiloé, una de las primeras cosas que tengo que hacer, y no puedo olvidar, es traer la mayor cantidad de milcao de manera... Bueno, de hecho, eso es lo que permanentemente, lo primero que me preguntan es, ¿dónde está el milcao? ¿Trajiste? Sí, de hecho traje y viene envuelto porque obviamente la maleta sufre y todo lo que va dentro de la maleta con el olor, pero mi madre termina siendo muy feliz conectándose con Puerto Montt. Sí, y mi abuelo materno es de Valparaíso, porteño, pero también tiene una historia bien interesante con eso porque él viajó a Puerto Montt por la Oficina de Tierra y Colonización, andaba a caballo con su manta de Castilla en una época muy dura en términos cierto meteorológico, de calidad de vida. Y bueno, mi familia terminó en Santiago porque educación gratuita y de calidad para todos les permitió a ellos en esa época poder estudiar en estudios superiores. Tenemos que pensar que mi abuelo era un empleado público, no tenía muchos recursos y gracias a esa época, con mucho esfuerzo, empezaron cada uno de ellos a venirse a estudiar, de allegados a la casa de un familiar y poder estudiar en la universidad, surgir y bueno, yo soy un agradecido de ese ejemplo y de ese esfuerzo que muchas familias en esa época lo hacían y hoy día muchas familias lo hacen en regiones, sobre todo, en un país tan centralizado como Sí. el que tenemos. O sea que las regiones de nuestro país están en tus venas, ¿verdad? Están en tu genética. Absolutamente. Nosotros te tuvimos en este verano, a principios del verano, en enero, y bueno, yo creo que dadas las emergencias que hemos vivido, nos gusta que estés aquí de vuelta porque tenemos harto de qué conversar. Fíjate que tú me contabas, yo estudié administración hotelera, pero tuviste una especialización en grandes operaciones, estuviste en parques temáticos, estudiaste precisamente cómo se aprende en Estados Unidos a enfrentar las emergencias y entendiste que en los estándares internacionales la seguridad siempre está primero, antes del buen servicio incluso, ¿verdad? Absolutamente. Me tocó estudiar en Disney, pero además lo hice en Holanda, en la Escuela Hotelera de La Haya, que es una de las escuelas hoteleras más importantes en el mundo. Pude estudiar en Japón. También tuve una pequeña experiencia en lo que era parques y centros recreacionales en Singapur. Y en materia de Estados Unidos también me tocó ver instituciones como el National Forest Service y el National Park Service, que son los que se encargan tanto de Yellowstone como uno lo Claro. ve en las películas, pero también de los parques urbanos. Y eso es cierto, bajo el estándar del modelo de Disney, el primer estándar es seguridad. El segundo es cortesía, que para nosotros vendría a ser el servicio. El tercero es la puesta en escena. Y el último es la eficiencia. Es decir, cada uno de esos se va supeditando al anterior. Y eso me llevó a comprender, y te aprovecho de contar una experiencia, me ha tocado trabajar un par de veces en eventos de alta seguridad donde mi contraparte ha sido el servicio secreto. Cuando vino el presidente Clinton, por ejemplo, me tocó ver algo de coordinación de las agendas de los presidentes y con quien coordiné la agenda del vicepresidente, del presidente Clinton para una reunión bilateral fue con la jefa del servicio secreto. Algo que sería muy extraño porque nosotros tenemos esa mirada más policial Claro. de la seguridad, pero finalmente... Acá sería con el jefe de la escolta, ¿verdad? Presidencial, probablemente. Sí. Y por lo tanto ahí yo viví en carne propia, por ejemplo, cómo la seguridad tenía que terminar, entre otras cosas, protegiendo todo este tema mucho más amplio que tiene que ver con el personaje, tiene que ver con la institucionalidad y darse cuenta, además en una época en nuestro país en el cual teníamos aún mucho más marcado el concepto del control. Y esa fue una experiencia interesante como otra en las cuales uno se da cuenta que
Tú no puedes lograr un buen servicio, por ejemplo, si tú no logras que, entre otras cosas, la gente tenga, por ejemplo, paz mental. Claro. Fíjate que yo estaba estudiando un poco el recorrido que has hecho, tu expertise profesional. ¿Cuánto te has preparado, por ejemplo? Yo creo que poca gente sabe que, no sé, te preparaste en los Estados Unidos para ser un bombero profesional, que no quisiste quedarte allá, que dijiste, mejor me voy a Chile porque hay mucho por hacer, y verdad que tenías mucha razón. Que eres especialista en escena del crimen, en incendios forestales, en fin, en tantas cosas. Yo creo que hay mucha experiencia dentro de tu recorrido y tu expertise profesional que puede ser puesta al servicio de todos los chilenos, y que está claro que por lo menos en el diagnóstico no te has equivocado en el último tiempo. Y lo digo por lo siguiente: primero por los incendios forestales, ¿verdad? Y luego por los aluviones que acabamos de vivir. Fíjate que no es primera vez que vivimos aluviones, ¿verdad? En el norte de Chile lo saben bien. Y yo insisto en la pregunta: ¿cuánto aprendemos realmente los chilenos? Yo siento que nada, seguimos siendo reactivos. Y hace unos días estaba en Radio Bio Bio, conversaba con Nivaldo Mochati, y él me decía, mira, pero acuérdate que se está preparando una nueva institucionalidad para enfrentar las emergencias. Pero yo digo, ¿de qué sirve que cambie la institucionalidad si las personas que se han puesto a cargo de las emergencias no han estado a la altura de las circunstancias? No hay que ser tan, perdona el chilenismo, tan capo para entender que si las condiciones meteorológicas dicen que va a llover en zonas cordilleranas donde antes caía nieve, es evidente que hay riesgo de aluvión y que por lo tanto hay que evacuar ciertas zonas. Yo no sé qué percepción tienes tú de eso. No hay que ser tan erudito, ¿verdad? Y sobre todo si estás a cargo de un área tan estratégica, de un país como el nuestro, tan expuesto a la naturaleza, como para no darse cuenta de lo que se nos viene encima y no estar viviendo una y otra vez de la solidaridad. Fíjate que ahora yo hago esa reflexión, no sé si te pasa a ti. Antes vivíamos de la solidaridad nuestra. Teníamos emergencias, terremotos, tsunamis, que ahora ya no nos perdonan ni siquiera años, sino que meses. Y entonces surgía la solidaridad y resolvíamos las cosas, ayuda solidaria entre nosotros. Ahora tiene que venir gente de afuera, tiene que venir ayuda internacional, o sea, ahora ya somos noticia mundial, vivimos en emergencia y vienen desde afuera a resolvernos los problemas. Yo creo que nosotros somos buenos para buscar la excusa que va desde la cuña, que no tiene contenido, por ejemplo, lecciones aprendidas. Es una frase que se instaló después del 27F, pero técnicamente lecciones aprendidas implica que la lección ha sido conocida, ha sido adquirida, pero el cambio se ha generado. Si no se ha generado, no hay lecciones aprendidas. Por lo tanto, si hoy día tenemos la misma institucionalidad que hemos tenido hace 40 años, la verdad es que no ha habido cambio. Por lo tanto, la lección respecto que nos deja del 2010, respecto de que teníamos un modelo obsoleto, con 40 años de antigüedad, que la institucionalidad no daba, lo que podemos señalar es que podemos tener conocimiento de que algo pasó, podemos tener la intuición de que hay algo que mejorar, pero el cambio no se ha desarrollado. Por lo tanto, lecciones aprendidas en esa materia no existe, porque no hay cambio. Creo que hay un tema muy complejo, porque efectivamente hay que cambiar la institucionalidad, pero ese es el esqueleto. El esqueleto sin el músculo no va a servir. Y cuando vemos el músculo, vemos un tema tan simple como un pronóstico meteorológico, donde cuando vemos a la autoridad de emergencia, vemos que la autoridad de emergencia pasa simplemente a hacer una constatación de daño, porque esos son los puntos de prensa. Cuántas personas aisladas hay, cuántas casas dañadas hay, pero uno no ve la información práctica que tiene que ver, ¿sabe, señora? No vaya al Cajón del Maipo. Si usted pensaba ir a acampar, no vaya a acampar. Probablemente bajo este pronóstico meteorológico vamos a tener este y este otro problema. Cuando ya se corta el agua, señora, ¿sabe qué? Si el agua le sale turbia, haga este procedimiento. Si usted no tiene dudas de cómo potabilizar el agua, use el cloro de esta manera. Es decir, información práctica sobre qué hacer en caso de. Curiosamente eso no existe. Y ahí no hay un problema ni de institucionalidad, no hay un problema de falta de tecnología, ni hay un problema de falta incluso de información. Lo que pasa es que no estamos informando, no estamos comunicando. Y eso podemos tener la mejor institucionalidad del mundo, pero si no comprendemos que el músculo lo hacen las personas, la verdad es que ese Twitter que debió haber salido el jueves, el viernes, el sábado, no va a salir, porque depende de la cultura organizacional de los niveles directivos que son capaces de imprimir una forma de hacer las cosas, que es lo que nos está fallando, además de que el esqueleto obviamente no nos da. Pero perdona que te interrumpa, pero ¿y qué hay de la capacidad de anticipación? Yo creo que tú lo has esbozado muy bien, ¿no? No sé, en los Estados Unidos la gente piensa, viene la época de los huracanes, ¿verdad?
mire, viene el huracán tanto, lo bautizan con un nombre, va a ser de tal intensidad, va a generar tal cantidad de daño, hay que evacuar tales zonas. Probablemente la meteorología cambia a última hora y significa que un huracán de grado tanto ya no lo es tan así, pero ellos están preparados para la situación. ¿Por qué aquí no? Y alguien dirá, bueno, no tenemos la misma tecnología. Pero, por favor, un país como el nuestro, que vive a cada rato lleno de problemas a propósito de nuestra naturaleza veleidosa o como quieran llamarla, ¿cuándo entonces vamos a invertir en estas cosas? Yo te podría decir que en general las excusas son o no tenemos la misma cantidad de dinero, no tenemos la tecnología, o esta emergencia es tan grande que nadie podía estar preparado, entonces la ranqueamos rápidamente. Son los aluviones más grandes de los últimos 200 años. ¿Quién podía estar preparado para algo así? O los incendios forestales más graves de los últimos no sé cuántos años. Pero mira, incluso, mira ese tema. Se ha hablado del mega incendio de 500.000 hectáreas. No hay ningún incendio de 500.000 hectáreas en esta temporada, ni uno. El incendio más grande es de 183.000 hectáreas. Nunca en Chile en esta temporada ha habido un mega incendio. Lo que pasa es que hubo simultáneamente en diferentes regiones varios incendios como es habitual, y lo que pasa es que algunos de esos incendios alcanzaron grandes dimensiones. Pero eso es una construcción que se hizo para tratar de instalar nuevamente la excusa de decir quién podía estar preparado para eso, y lo ranqueamos. Entonces, ahí estamos siempre buscando la excusa para no hacernos cargo, porque le tenemos miedo al hacernos cargo. Y ahí hay una diferencia potente que deberían hacer las autoridades, específicamente a aquellos que están en el ámbito especializado, porque en definitiva las autoridades políticas superiores, obviamente, si tienen instituciones especializadas por algo es porque en definitiva ellos están viendo el bosque más amplio, pero tienen a alguien que está viendo específicamente y que supuestamente sabe de la necesidad de anticiparse. Pero tú decías, somos buenos para hacer los balances después de... Yo te voy a decir, hasta por ahí nomás, porque recuerda tú, en los últimos incendios alguien dijo, por ejemplo, Parral, Onemi, 40 casas destruidas, arrasadas por la llama. El municipio dijo, no, son solo 9, es decir, ni para eso nos dan, ni para las matemáticas, ¿verdad? Hacemos una pausa, Michelle, y volvemos de inmediato, seguimos conversando de emergencias de nuestro país. No se vayan. Profesor, contador, abogado, doctor, enfermera, enfermero, El aumento de la sequía y la disminución del periodo de lluvias incrementan el riesgo de los incendios forestales. Los bosques son vitales para la conservación de la biodiversidad. No dejemos que el fuego los destruya. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.